Buenos días, hidrologimaníacos. Hoy vamos... Absolutamente lamentable. Bueno, vamos a ver. Buenos días, hidrologimaníacos. Hoy vamos a ver cómo se tiene que hacer un piso con cucaracha rubia. Primer paso obligatorio es ponerse guantes. Importante ponerse los guantes debido a que en muchos de los pisos hay muchísima suciedad. Entonces no es conveniente tocar con las manos tanto grasa, polvo y todo tipo de asquerosidades. Vamos a sacar primero los instrumentos que vamos a utilizar, que es pistola de gel, el propio gel y las trampas de feromonas. Trampas de feromonas. Vale, como podéis ver, son unas cajitas blancas, fáciles de montar, en las que importante quitar el trozo de plástico para que se puedan quedar pegadas. Vamos a montar unas cuantas. Perfecto. Es importante especificar que el piso ha sido preparado para que nosotros vengamos. Es decir, que todos los armarios, como ya comentamos en otros vídeos, están completamente vacíos, que no tenemos vajillas, que no tenemos comida, que realmente la cocina está completamente vacía. Esto es muy importante porque facilita mucho la labor y podemos también nosotros poner mucho más producto. Y por supuesto, se ha tirado cualquier tipo de periódico o papel que haya en las baldas, o cualquier producto, digamos, poroso que haya dentro de los muebles. Bueno, vamos a comenzar. El primer paso a seguir es, con la propia pistola de gel, ir poniendo pequeños puntos alrededor de todo tipo de bisagras, ¿vale?, que haya en los armarios, tanto las delanteras como las traseras, donde están enganchados a la pared los tornillos, porque son sitios donde frecuentemente se pueden encontrar escondidas las propias cucarachas. ¿Vale? Como podéis comprobar, se ponen un punto a cada lado de la bisagra para que cuando salga la cucaracha pueda alimentarse fácilmente sin tener que andar por la encimera. Te voy a traer para que te subas, ¿vale? Un segundito. Como pueden comprobar, aquí hay restos de cucaracha, tanto los excrementos como los vómitos de ellas.
¿vale? Y en las bisagras traseras exactamente igual. También podemos colocar una trampa al lado de las bisagras por cada armario. Si queremos dejarla en el suelo de la balda, se coloca con la parte del pegamento hacia abajo. O también podemos quitarle la pegatinilla de atrás y pegarla a la pared. Así a la hora de colocar los enseres pues no molesta al inquilino. Podemos colocar también el gel a lo largo de todo el mueble, para que tanto si suban o como si bajen, pues que pasen por el gel y coman. Este tratamiento lo vamos a hacer solo con gel y trampas, debido a que, como ya en otros vídeos ha comentado mi compañero, no hay una densidad de población tan alta como para necesitar quitar de una tacada una cantidad de cucarachas excesiva. Vamos a continuar con otro mueble, siguiendo exactamente el mismo procedimiento que con el anterior. Bisagras traseras. Y las delanteras. Igualmente podemos colocar otra trampa al lado de la campana en la misma posición que el anterior. Aunque en este piso no haya una plaga importante como para necesitar pulverizar laca, aún así os enseñaremos cómo y dónde hay que pulverizarla cuando lleguemos a la parte de los motores, que es otra zona muy importante a tratar y que mucha gente no trata. Luego dejaremos también alguna trampa en la parte superior de los muebles, porque la mayor parte del mueble de cocina dejan un espacio entre el techo y el mueble, y es un espacio caliente que las cucarachas aprovechan también para colonizar. Como puedes ver, es un trabajo bastante laborioso, que no se puede hacer en 5 o 10 minutos, es una cosa muy lenta, y que hay que hacerlo de una manera pormenorizada y sin saltarse ninguna de las baldas, ninguno de los armarios, ninguna de las bisagras,
ninguno de los huecos que las cucarachas puedan aprovechar para reproducirse. Tenemos que ponerlo en todas partes porque no sabemos dónde está la plaga. Podemos ver signos de excrementos, pero realmente para saber dónde estuviera la plaga habría que venir dos veces. Una vez para poner las trampas de monitorización y otra vez para revisarlas y ubicar la plaga. Cualquier empresa que venga una sola vez, pues evidentemente está obligada a poner cebo en todas partes, porque si no es imposible que acierte dónde se mueven las cucarachas. Aparte que las cucarachas pueden cambiar de lugar y pueden colonizar espacios que antes no colonizaran, de manera que tenemos que tratar la totalidad de la cocina. Como ya dijimos en los vídeos anteriores, las cucarachas no tienen una manera para detectar desde lejos la comida y realmente su radio de detección son unos 30 centímetros, de manera que tenemos que procurar que la cucaracha se cruce con el gel en sus desplazamientos habituales, porque no lo va a detectar, no tiene olfato propiamente dicho y no va a poder localizarlo por sí misma si no existen muchos puntos en las rutas que usa habitualmente para alimentarse. Las personas que escuchan de fondo es Jorge. Le conocerán de tutoriales de hiperpoblación, tutoriales de legionela y tutoriales de plagas en hostelería. Pueden ver todos nuestros vídeos en canal de Hidrología y Biocontrol en YouTube. En este caso la cocina ha sido limpiada antes de que vengamos, que es lo ideal para poner mucho más producto y para no tener problemas, pero habitualmente el cliente no la tiene limpia o incluso no está ni siquiera vacía. De forma que en esos casos se puede trabajar, pero el cliente tiene que limpiar pasado un tiempo, tiene que respetar los puntos de gel hasta que las cucarachas los consuman, y cuando limpien las baldas en el interior de los armarios tienen que intentar evitar las bisagras y las esquinas de las tablas donde estamos poniendo puntos con el cebo. Mi consejo es que se vacíe y se limpie la cocina antes. Es mucho más cómodo, tanto para nosotros a la hora de poder hacer el tratamiento, puesto que estamos menos tiempo, es más fácil y no tenemos que estar quitando y poniendo enseres una vez hagamos todos los muebles. Y aunque parezca que no, para el propietario también es más sencillo, ya que una vez quitado se puede limpiar todo mucho más fácil y se pueden tirar enseres que estemos guardando y no se utilicen a diario. Además, lo lógico es que el tiempo que ustedes nos pagan a nosotros lo empleemos combatiendo las plagas y haciendo un tratamiento, no colocando enseres de la cocina, que habitualmente nos ocurre. Es decir, hay sitios en los cuales tenemos que invertir mucho tiempo en vaciar armarios, en volverlos a llenar, y realmente eso no tiene mucho sentido, porque evidentemente el tratamiento estará mejor hecho si todo el tiempo disponible lo invertimos en propiamente hacer un tratamiento. Si estuviéramos hablando de una plaga mucho más seria, con una densidad de población mayor, la cantidad de puntos sería mayor. La diferencia sería que, bueno, que se harían las esquinas igualmente, solo que los puntos se situarían a 5 centímetros unos de otros, mucho más juntos y mucho más cantidad, porque en esos casos las cucarachas son muchas, consumen mucho gel y puede no bastar la cantidad que estamos en este momento poniendo. Como han podido ver, no he puesto trampas en todos los muebles. Y eso tiene una explicación, que es que los muebles que están encima de campana, caldera, frigorífico, son motores están los muebles más calientes, por lo tanto hay más facilidad de que las cucarachas lleguen a esos muebles
que a los demás en los que no tienen ninguna fuente de calor por la parte inferior subiendo. Una vez acabado el tema del gel en los muebles, perdón, queda uno. A partir de ahora nos vamos a dedicar a tratar las fuentes de calor, que en este caso será la trasera de la lavadora, la trasera y la parte superior del horno, la trasera de la nevera y el interior de la carcasa de la caldera de la cocina, que eso lo haríamos con laca. El resto podemos hacerlo bien con laca o bien con gel. Si utilizamos laca y gel a la vez, hay que separar las zonas en las que utilizamos laca y gel, porque la laca contamina el gel y baja su atractivo para las cucarachas, que dejarían de ingerirlo y ya no sería letal para ellas. Para esto hay que mover todos estos electrodomésticos, lo cual a veces es complicado porque son generalmente cocinas pequeñas las que hay en los pisos y los electrodomésticos son muy grandes y es complicado moverlos, pero es absolutamente necesario. La rebaba que suele haber debajo del fregadero que junta con la encimera. Son sitios bastante propensos. Porque tienen humedad, están cerca de la comida y generalmente nunca se limpia. Nadie mete la cabeza y mira hacia arriba debajo de un fregadero para limpiar. Que te alumbro. ¿Mejor? Sí. Importante también los huecos que dejan los tubos que van dentro de los baldosines o el alicatado de las cocinas. Tanto el tubo del desagüe del lavaplatos como de la pila. Además, esos tubos a veces no están bien recibidos a la obra, al forjado, y a veces se nos pueden colar cucarachas orientales por ahí procedentes de las bajantes del edificio. Vamos a limpiar también la parte de debajo de los muebles, ya que una de las cosas que también se hará será pulverizar el suelo con otro tipo de producto que ya explicaremos después. Entonces, para que el producto asiente bien en el suelo y haga mucho más efecto, es mucho mejor tener el suelo barrido y fregado. De esa manera la suciedad no absorbe el producto que nosotros ponemos. Si hay materiales porosos en el suelo, absorben el producto y no crea una película en la superficie que pueda adherirse a las patas de las cucarachas cuando transiten por él. Esto es igualmente importante también en hostelería y en bares, el tema de limpiar los bajos de los muebles, porque realmente
son todo un ecosistema para los insectos. Otro de los puntos importantes es los bordes de las encimeras, ya que unen la parte posterior del mueble con los baldosines. Ahí es donde se suele acumular también mucha grasa, mucha suciedad, y para las cucarachas es perfecto el alimentarse y no ser vistas para el ser humano. Entonces conviene ir colocando los puntos de gel alrededor de toda la encimera. Hay que avisar al cliente siempre de que estos puntos los respete al limpiar para que permanezcan en la cocina. Duran más o menos atractivos para los insectos unos 3 meses. A partir de entonces pierden agua, pierden viscosidad, se quedan duros y ya no son tan atractivos para ellos y tienden a no consumirlos. Si son lugares con mucho calor, como el interior de máquinas o el interior de cajeados de electrodomésticos, la duración es muy inferior, es inferior al mes, porque lógicamente ese calor seca el gel mucho antes. También nosotros solemos colocar las trampas a cada lado de la encimera para que la próxima vez que vengamos podamos saber por dónde caminan más. O sea, si es por un lado de la encimera, si es por el otro, ya que al quedarse pegadas podemos monitorearlas. Es la manera fina, digamos, que existe en el gremio para saber el número de cucarachas que hay en cada sitio. Aproximamos la distribución y la densidad de esta manera. En realidad es importante decir que no están hechas para exterminar a las cucarachas, están hechas solo para localizarlas. Realmente es imposible capturar todas las cucarachas con trampas, estaría trampeada toda la cocina. Lo único que conseguimos con esto es saber si son cucarachas pequeñas, si son ninfas, sabemos que están criando, si son adultas sabemos que no, vemos si hay muchas hembras con huevos, con la ooteca, la funda de huevos que llevan pegadas al abdomen, etc. A partir de ahora empezaremos a mover los electrodomésticos y a irlos desmontando. Este horno, por ejemplo, es un modelo encastrado muy típico que vamos a encontrarnos en muchas casas, este tipo de horno que vamos a retirar del mueble. Cambiamos. Vale, pues tenemos que retirar la nevera, tenemos que moverla porque es un sitio donde es complicado siempre porque suelen estar muy justas. El espacio lo ocupan las neveras, muy justo.
Esto, como puede verse, es costoso, es molesto y suelen intentar evitarlo las empresas de control de plagas, pero es absolutamente fundamental. Porque no solo está caliente el compresor frigorífico, sino toda la pared detrás de la nevera. Vale, ahora desenchúfala porque si no vamos a tirar del cable. Como podéis comprobar, zona caliente. Ahí Enchufes. vemos excrementos, efectivamente. Vamos a hacer el mismo proceso de antes. Vamos primero a barrer. Estos sitios es entendible que muchas veces no estén limpios, ya que, como hemos explicado hace un momento, es complicado de sacar los frigoríficos y sobre todo pues hay personas mayores que no tienen la suficiente fuerza como para poder sacarlos. Incluso hay cocinas en que no es posible. Es decir, que se ha montado la cocina alrededor de la nevera y hay que desmontar una parte del mueble o incluso sacar muebles fuera de la cocina. Pero es absolutamente necesario porque está todo muy caliente. Toda la trasera de la nevera, desde el compresor, que es esto de aquí abajo, ¿de acuerdo? Esto es el compresor, a ver si lo podemos iluminar bien para que lo vean. Perfecto, esto es el compresor. Y ahí es donde las cucarachas tienden a regarse, porque está muy caliente. Y toda la parte trasera, como está pegada a la pared, todo esto pues genera un ecosistema para ellas muy interesante, cerca de la comida, fuera de la vista de los seres humanos y con una temperatura constante, porque las neveras tienen una ventaja para ellas evidente, que es que nunca se apagan. Una nevera siempre está liberando calor por la parte posterior. De hecho, pueden comprobar como aquí tenemos un ejemplar que está muerto y se ha quedado pegado al baldosín. Pues vamos a proceder a poner el gel exactamente igual que como si fuese un mueble. De hecho, los baldosines están ardiendo. A todo el calor del motor hay que añadir el calor de la localización de la cocina, que le está dando el sol bastantes horas al día. La temperatura cuanto más alta, más rápido el ciclo biológico de la cucaracha alemana. De manera que más cucarachas tendremos en menos tiempo. También hay que prestar mucha atención al enchufe siempre de las máquinas. ¿Por qué? Porque los enchufes les gustan mucho a las cucarachas alemanas. Y un enchufe situado en una zona muy caliente, más todavía. Los enchufes los utilizan para entrar en la red de distribución de luz de la casa, que tiene unos corrugados, unos tubos por dentro de las paredes, que es donde van los cables, pero queda mucho espacio entre el cable y el tubo, de manera que utilizan esa red de tubos para desplazarse por la casa y salen por los mecanismos, o sea, por los interruptores o por los enchufes, y utilizan como una especie de intercambiador de metro el cuadro general de la casa, porque a ese cuadro llegan todos los tubos eléctricos. Vamos a darle también por detrás A ver si llegamos. Vale. al mueble que está encima de la cocina. Ya le hemos dado por delante, le hemos puesto una trampa, pero como hemos dicho, los muebles que están encima de electrodomésticos suelen estar con una temperatura más alta que los que no lo están.
Si utilizáramos líquido, lo que haríamos será rociar, o sea, pulverizar este compresor con laca, que la laca, como el disolvente no es agua, no nos va a generar ningún tipo de cortocircuito. Y también pulverizaríamos la parte posterior, o sea, toda la pared que está detrás de David ahora mismo, que sería la pared caliente detrás de la nevera, creando una película que sería tóxica para las cucarachas por contacto, es decir, se le iría pegando los cristales que deja el insecticida en forma de laca, una vez seco, se le iría pegando en las patas. Vamos a colocar una trampa dentro de cada motor. Esto es fundamental, porque nos permite enseguida detectar cuando la plaga ha vuelto, cuando ha habido una recidiva de la plaga procedente de un piso vecino, procedente de la comunidad o de un local de hostelería que esté muy cerca, que también ocurre mucho, sobre todo en los primeros y los segundos pisos, cuando los bajos son bares, pues a menudo les llegan cucarachas desde el bar por la fachada. Igual que hemos colocado una trampa dentro del mueble, vamos a colocar otra por la parte de atrás. Ok. Perfecto, pues toma que voy a meter la nevera y así podemos movernos. Espera, que la pulverizo el suelo. Vale. En el suelo vamos a pulverizar un emulsionable, es decir, un insecticida que viene disuelto en agua, ¿de acuerdo? Y solamente es para los suelos, no es para las máquinas, no es laca, y lo utilizamos solamente para superficies no porosas, es decir, baldosines, por ejemplo. Así tendríamos tratado los bajos de la nevera. Como no podemos dar la vuelta a la nevera para tratar la chapa inferior, lo más sencillo es tratar el suelo que hay debajo de la nevera para que cuando se sitúen las cucarachas bajo ella se vean obligadas a tocar nuestra película de insecticida. Voy a proceder a coger la máscara. Siempre que pulverizamos tenemos que utilizar equipos de protección individual respiratoria para evitar respirar este tipo de... Y siempre alejado del gel, siempre procurando no acercarnos al gel. Os lo cuento yo porque David está con la máscara ahora y yo estoy un poquito más alejado. Perfecto, procedemos a meter la nevera, un momentito que va a coger la cámara David. Ya estoy sin la máscara. El enchufe, atención. Vamos a colocar la nevera para seguir sacando electrodomésticos. La vajilla hay que tener mucho cuidado con los tubos de desagüe y de agua para evitar tirar de ellos, sobre todo el de desagüe, que suele estar, como puede verse, encajado en una tubería sin realmente estar atornillado ni pegado, de forma que es muy fácil sacarlo sin querer. Ahí también podemos ver el enchufe
que está sin el aplique y por ahí evidentemente las cucarachas pueden acceder a la red eléctrica. Por no hablar de la suciedad que hay acumulada debajo de las lavavajillas, que en sí pues es una fuente de alimento para las cucarachas. De hecho allí podemos ver una ninfa pequeñita, ¿de acuerdo? O sea que aquí tenemos una zona de cría que es bueno, pues porque hay varios electrodomésticos juntos. De forma que bueno, primero procedemos a barrer, limpiar y luego ya empezamos con el gel y terminamos con la pulverización del suelo. Vale, desplazamos las lavavajillas para tener un poquito de espacio. David, coge tú la cámara porque aquí es imposible que desde aquí que se vea algo. Vale. De acuerdo, aquí tenemos el hueco de la lavavajilla. Voy a alumbrar un poquito para que se vea mejor. Ya lo ha barrido David, pero en cualquier caso puede verse que lleva tiempo sin limpiarse porque habitualmente en los pisos pues nadie accede a esta zona, es muy complicado, hay poco espacio, los muebles están siempre hechos a medida, de manera que apenas queda espacio para poder correrlos y a veces lo pasamos mal para poder acceder simplemente allí. Por aquí, por ejemplo, podemos ver cómo hay restos de mudas de cucarachas, ¿de acuerdo? Patas y demás. Y la idea es limpiarlo todo lo bien que se pueda, retirar todos los residuos para obligar a las cucarachas a comerse el gel, para que el gel sea su única fuente de alimento, porque realmente la suciedad compite con el gel de cara a alimentar a las cucarachas. Vamos a echar el gel exactamente igual que en el hueco del motor del frigorífico. Es decir, que vamos a echarlo en las juntas entre superficies verticales y horizontales. Las cucarachas tienden a moverse de esa manera. Y aparte tienen especial predilección por moverse invertidas, es decir, moverse cabeza abajo. Además la encimera es de madera, de forma que al ser un material poroso pues tiene mayor riesgo, porque las cucarachas lo utilizan para anidar, porque es un material que con la humedad se va ahuecando, sobre todo el aglomerado, que está formado por serrín comprimido con cola, y cuando coge humedad pues se va esponjando, se va acolchando, y eso genera pues nuevos huecos, nuevas hendiduras
que las cucarachas aprovechan para esconderse y para mantenerse calientes, porque son materiales muy aislantes. Como hemos hecho en el hueco del fregadero, hacemos exactamente lo mismo en el desagüe del lavavajillas. Importante a la hora de barrer debajo de los muebles, tener cuidado con las patas de los muebles. Es muy común meter el cepillo hasta el fondo y, como podemos ver aquí, Quítale zoom, la suciedad se queda detrás de las patas. Y sí, se limpia la zona anterior, pero la parte posterior de la pata se queda con suciedad. Entonces muchas veces los pequeños focos suelen encontrarse justo ahí detrás de esas patas. Sé que es un poco incordio, pero bueno, convendría que una vez que se barriese, con una espátula, con un cepillo, rascar esa parte de atrás. Vamos a colocar otra trampa. Vamos a colocar también gel en la parte posterior del lavavajillas. Rebabas de una chapa con otra, donde los tornillos, y si el propio electrodoméstico nos lo permite, podemos también colocar una trampa por dentro. Esto lo veréis mejor cuando hagamos el tutorial de plagas en bares, ya que los lavavajillas son muy distintos a los domésticos. Vamos a proceder ahora, igual que hemos hecho con el frigorífico, a ponernos la máscara y a pulverizar el suelo del lavavajillas. Voy a poner la máscara. Vamos a proceder a la pulverización del suelo. Cuidado con este producto y los enchufes, ya que este sí
va mezclado con agua y puede provocar cortocircuito. Vamos a meter en las vajillas con cuidado, pero antes de meterlo vamos a acabarlo poniendo gel en la parte de arriba de la tapa, ya que en este caso no, pero en muchos de los pisos nos encontramos con bastantes excrementos y propias cucarachas muertas por encima. También podemos colocar la trampa que hemos colocado dentro aquí arriba, en la base, pero como en este caso está muy junto la tapa con la encimera, pues no es posible. Perfecto. Vamos a proceder ahora con el horno. Por supuesto, nunca se trata el interior de cualquier electrodoméstico que en contacto con comida. O sea, jamás se trata el interior de una nevera, el interior de un horno, el interior de un microondas. Eso nunca. Siempre hablamos del exterior. Y cuando nos referimos a interior, coloquialmente, nos referimos al interior de la carcasa. ¿De acuerdo? Nunca al interior del receptáculo donde se cocina. Esto es muy habitual porque lo normal es que el horno esté debajo de la cocina, debajo de los fuegos, y el aceite se va filtrando entre la chapa y la encimera. Y ese aceite va goteando con los años encima de la carcasa del horno, que a su vez libera calor, de forma que, bueno, que es otro lugar bastante complicado en el sentido de que se junta materia orgánica con calor de forma más o menos constante. Lo mejor es desenchufar los electrodomésticos para poder retirarlos y además para no tocarlos con luz por partes donde no están diseñados para ser tocados, porque estamos hablando de la pared trasera y no conviene, ya que es metálica. En un momento dado, si hubiera un fallo en la máquina, o estuviera rota o estuviera derivada, nos podría dar calambre, de manera que es mucho mejor siempre un electrodoméstico desenchufarlo cuando lo estamos tocando por la parte trasera. Aquí vamos a poner el gel exactamente igual que hemos hecho con el hueco del frigorífico y con el hueco de la lavadora. Igual que comentaba antes que hay que tener cuidado con la rebaba de la pila, hay que tener también cuidado con la rebaba del horno. Toda esa zona, como pueden ver, hay bastante grasa.
Si en un momento dado ustedes hicieran la limpieza de las traseras de las máquinas, nosotros ganaríamos mucho tiempo, o incluso ustedes mismos al hacerse el tratamiento conseguirían una efectividad mucho mayor, que es siempre retirar toda la suciedad antes de aplicar el cebo insecticida, porque será muchísimo más efectivo, gastarán menos cantidad y las cucarachas se verán obligadas a comerlo si quieren sobrevivir, mientras que si no limpian exhaustivamente, lo más probable es que las cucarachas sigan alimentándose de lo que habitualmente se alimentan. Ahora vamos a proceder a poner cebo insecticida en el horno, pero antes vamos a hacer un primer plano para que ustedes vean la cantidad de suciedad que se puede llegar a acumular en un horno con los años de uso. O sea, estamos hablando de un montón de aceite, de coágulos de aceite sólidos. Fíjense en el interior de las molduras la cantidad de aceite que hay, a ver si lo enfoca bien la cámara y lo pueden ver, cómo realmente estamos hablando de muchísima materia orgánica que lógicamente las cucarachas van a utilizar para alimentarse, y todo esto va en contra nuestra de cara a obligarlas a que coman los cebos. Es decir, cuando utilizamos cebos insecticidas tenemos este hándicap, es decir, aquí la plaga es moderada, de forma que podemos utilizar cebos, pero si la plaga fuera severa, precisamente estos recovecos que les estamos mostrando ahora mismo sería donde utilizaríamos la laca insecticida con base disolvente aceite, de manera que no haría cortocircuito y podríamos pulverizar el interior de todo este horno, exceptuando lógicamente la zona en contacto con comida, para matar las cucarachas con insecticida de contacto. Vamos a hacer en el horno exactamente igual que hemos hecho con el lavavajillas. Vamos a poner el cebo por la parte interior. Ya pueden ver la complicación de poner el gel encima de la grasa. Esto hay que evitarlo, es decir, aunque ahora mismo lo estamos haciendo porque nos lo podemos permitir en un lugar que no tiene demasiada plaga, lógicamente el gel tiene que ir sobre superficies completamente limpias. Así es como hay que hacerlo y es importante comentarlo. De hecho, lo más lógico sería utilizar el gel en las zonas limpias, como está haciendo ahora David, las zonas limpias del chasis, y las zonas muy sucias, lo que se podría hacer es pulverizar quitagrasas para, por lo menos, ahuyentar a las cucarachas y que éstas dejen de consumir esa grasa una vez esté mezclada con producto químico, de manera que, bueno, que irían a las zonas donde tenemos gel, siempre y cuando esté bien situado, siempre y cuando estén en las zonas en que ellas se mueven, porque como ya hemos comentado antes, no van a detectarlo a distancia. Es decir, que tenemos siempre que cubrir todas las posibles rutas para acercarse a la máquina, desde las hendiduras donde se refugian. Vamos a colocar Vamos retirando el último electrodoméstico, que sería la lavadora. En este caso, mucho cuidado también por lo que hemos hablado del tubo de desagüe y el tubo de agua. También estamos viendo que tenemos un cable de luz muy tirante y que tenemos que desconectarlo para poder retirar la lavadora. Todas estas cosas hay que tener cuidado con ellas porque podemos generar averías.
Aquí hay una. Aquí tenemos una ninfa pequeñita. De acuerdo, que son las fases inmaduras, van haciendo mudas y van aumentando de tamaño con cada una de las mudas. En este aspecto estas son las más delicadas porque pueden caber en hendiduras donde no caben los adultos. En este caso, pues repetimos el procedimiento, tenemos que eliminar del suelo los sólidos gruesos, lo que es la suciedad más evidente, pues para evitar para poder pulverizar posteriormente productos y para hacer que el gel sea razonablemente efectivo. Aquí tenemos otra cucaracha muerta. Otra muda. No, es un ejemplar completo muerto. Vale. También podemos ver restos adheridos a la parte trasera de la grabadora. Ya nos indican que hay presencia de cucaracha alemana en esta zona. Repetimos el protocolo de puntear gel en las uniones entre encimeras y tablas verticales, entre encimeras y paredes. Esta es la manera correcta de hacerlo, es decir, es un trabajo lento, laborioso, que llevará como mínimo, pues, si es una sola persona, llevará como mínimo 1 hora. Suponiendo que es una cocina pequeña, como es el caso, porque esta cocina es bastante pequeña y el nivel de plaga es bajo. Imaginemos cómo puede ser una cocina más grande con un nivel de plaga mayor. Lógicamente, puntearíamos más gel, juntaríamos mucho más los puntos y también, obviamente, habría incluso más electrodomésticos que intervenir. También vamos a poner la trampa, como siempre, para monitorizar otra posición más dentro de la cocina. David está adhiriendo la trampa a la pared. Que las trampas tienen, aparte de la zona por la que pegan las cucarachas, se puede pegar por detrás la propia trampa a superficie, lo cual es mucho más práctico que dejarla en el suelo, en que se mojaría al fregar, o bien simplemente se quedaría, la suciedad se iría pegando a ella. Es mucho mejor dejarla elevada, para dejar libre la zona adherente, para que se queden pegados los insectos. Aquí no punteamos las molduras, las juntas. Si el grado de infestación fuera más elevado, pues, y si la monitorización revelara que esta posición, es decir, la lavadora, estuviera infestada, lo que haríamos sería retirar la tapa esta, que se ven los tornillos, para rociar con laca el motor eléctrico que tiene dentro de la lavadora. De hecho, por aquí, antes ha escapado la ninfa, en esta
en esta junta entre el plástico de la tapa superior y la chapa. Entonces, en esta zona punteamos gel para que las cucarachas, al pasar por ahí, nos interesan mucho los lugares de paso, porque una vez que detectamos sus lugares de paso, es fácil poner gel allí y son ellas mismas las que van a acudir a la zona, van a ingerirlo, y luego cuando vayan muriendo, los cadáveres serán consumidos por otras cucarachas, generando un efecto en cadena, que es de lo que se trata. Estas materias activas permanecen activas en los cadáveres de las cucarachas, de forma que las cucarachas, como tienen canibalismo, son una especie que aprovecha los cadáveres de sus congéneres, pues podemos amplificar el resultado. Aparte, una cucaracha puede llegar a donde nosotros no llegamos, es decir, por ejemplo, si hubiera una grieta en un alicatado, pues allí nosotros no llegamos, mientras que una cucaracha que ha comido gel puede morir dentro de ese alicatado y que otras cucarachas se alimenten de ella y ir muriendo, de manera que nos transporta el gel, nos transporta el insecticida allá donde no llegaríamos nosotros simplemente con la pistola, o no llegaríamos con la lanza si pulverizáramos, etcétera, ¿no? Digamos que nos ayuda a llegar a lugares confinados, muy estrechos, grietas y sobre todo traseras de revestimientos, detrás de maderas, detrás de alicatados y sitios que, bueno, que son totalmente inaccesibles, a no ser que reformáramos el local o destrozáramos media cocina. De hecho, sin ir más lejos, aquí tenemos un ejemplo con este cajeado eléctrico que hay aquí en medio de un alicatado. Son ese tipo de zonas, por el interior de los cables, por ese tubo, el corrugado que hemos hablado antes, ahí se observa ese tubo negro que va por las paredes. Son esas zonas a donde no podemos llegar nosotros, de manera que ahí de hecho puntearemos gel ahora, para que si las cucarachas pasan por la instalación eléctrica, consuman ese gel y los cadáveres se vayan quedando por dentro de la instalación eléctrica, otras cucarachas se consuman los cadáveres, los coman y vayamos acabando con la población, con esa parte de la población que no accedemos con insecticidas de contacto. Es esa parte de la población de donde ven las recidivas, de donde vienen las recaídas en la infestación, que muchas veces no nos explicamos por qué, y vienen de cucarachas que están muy metidas en la estructura, en lugares que es imposible donde son imposibles de detectar. De nuevo pulverizamos la parte posterior de la lavadora. Aparte, el pulverizar el suelo debajo de los electrodomésticos tiene otra ventaja, y es que nos facilita volverlos a meter. Como suelen tener patas de goma muy adherentes, a veces es muy difícil hacerlos deslizar por el suelo. De manera que el que esté el suelo mojado nos ayuda a deslizar el electrodoméstico otra vez dentro de su hueco. Estamos conectando el cable eléctrico. Habría que puntear gel, David, en el desagüe. ¿El desagüe se une? Sí, ya lo he punteado. Ah, vale, perfecto, pues listos. Pues ya colocamos en su sitio la lavadora. Y punteamos gel en este sitio que hemos dicho antes. Un momentito, no se ve. Ahí. Pueden ver el tubo, es muy importante esa idea, la idea de que los tubos, los corrugados que van por dentro de las paredes, como queda mucho hueco entre el cable y el tubo, eso es lo que utilizan las cucarachas para moverse por el piso sin ser vistas. Ahí es donde quedan esas últimas cucarachas siempre resistentes, que no acabamos de dar con ellas, y que solo podemos llegar a ellas a través de cucarachas contaminadas con gel, que hayan ingerido gel y que vayan a morir dentro de esos huecos. Nos queda solamente las tapetas o los cercos de la puerta, porque los cercos en general dejan un hueco por detrás
son de madera, son porosos, están calientes, están muy cerca de la comida y generan también otro ambiente confinado que las cucarachas suelen aprovechar para refugiarse y para criar, ¿no? Porque ellas, en la medida de lo posible, aumentan su comportamiento de cría, está muy afectado por la cantidad de huecos que tienen. Cuanto más huecos, más hendiduras, más zonas en que estén tranquilas y en que puedan... Ha habido suerte, no se ha roto. En que puedan esconderse, pues claro, pues crían más, lógicamente. Vale. Hay veces que en pisos muy infestados tenemos que arrancar, ¿verdad, David?, las tapas. O sea, tenemos que destrozar los cercos, quitar las tapas por completo. Y bueno, es donde se ve el precerco, ¿de acuerdo? Que suele estar con un hueco muy muy grande por dentro. Porque luego va con una especie como de pernos al cemento y deja un hueco muy muy grande. De forma que es un sitio que habitualmente... En este caso no vamos a tratar el resto de la casa porque la plaga está localizada en esta zona. Ya lo sabíamos de antes porque habíamos monitorizado el piso. Y no vamos a tratar otros elementos como los que hemos comentado antes. Ahora abrimos también el microondas, por cierto. Como son el router, que hablamos, el router, el telefonillo, las televisiones, los ordenadores, etcétera. Que eso ya haremos otro monográfico en un piso donde tengamos una infestación más extendida, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es abrir el lavavajillas, el microondas. Vamos a quitarle la carcasa. La carcasa del microondas es bastante fácil de quitar. Debe estar apuntando G todavía en la... Pero encima era contrario. Vamos, entre la encimera y la pared. Y ahora pues vamos a quitar la chapa del microondas para tratar el interior. Y cuando nos referimos a interior nos referimos al hueco que hay entre esta chapa, o sea, entre la carcasa y los mecanismos, nunca al interior donde va la comida. Como estábamos diciendo, no podemos introducir ningún biocida, ningún plaguicida dentro de una cavidad que contenga comida, de manera que evidentemente cuando nos referimos al interior del microondas nos referimos a el espacio que ahora vamos a descubrir que está bajo esta chapa, bajo esta carcasa, ¿de acuerdo? Jamás el hueco donde se calienta la comida. Las carcasas de los microondas suelen ser una única chapa plegada que hace los tres lados, hace la parte superior y los dos laterales. Para desmontar microondas y otro aparataje es conveniente ir con un juego de puntas, porque a menudo los tornillos no todos son de estrella, es decir, a veces nos encontramos tornillos que son diferentes, como por ejemplo aquí, a ver si lo enfocamos bien, que es un tornillo, ¿de acuerdo? Torx con un pinchito, o sea, es un Torx, la llave que tenemos que usar es una Torx perforada. Continuamos con el tema del microondas, que hemos ido a por una punta que nos faltaba, que era una Torx perforada. Esto es una recomendación para aplicadores, que lleve siempre un juego de puntas, ¿de acuerdo? Porque estos aparatos suelen tener un tornillo de seguridad, que es Torx con un agujerito, con un pinchito en medio, es decir... Vamos a ver si hacemos un primer plano que se quede bien enfocado, ¿de acuerdo? Es decir, es eso. La llave es un macho Torx con un agujerito en medio. Y estos son los mecanismos del microondas, que es el transformador y demás. Todo esto, si utilizamos líquido, podríamos rociarlo con la laca porque no vamos a generar cortocircuitos. Esto es lo que denominamos el interior del microondas, es decir, el hueco que queda entre estos mecanismos y la chapa, esa chapa que acabamos de quitar. Esa chapa la vamos a tratar por dentro con gel
Y por aquí también vamos a puntear gel, en este caso porque utilizamos gel, pero en otro vídeo pues utilizaremos líquido y veréis cómo lo hacemos con los microondas. Porque esto libera calor también y aparte lo utilizan como refugio, es decir, hay microondas que aunque estén apagados, aunque no se utilicen, las cucarachas los usan para anidar dentro, porque tienen estos agujeros de ventilación y las cucarachas caben perfectamente por ahí, incluso adultas, y de ahí pueden evitar que los seres humanos pues las maten, las persigan, las echen insecticidas o lo que sea. Es decir, que la gente tiene mucha costumbre de utilizar aerosoles domésticos y los aerosoles domésticos lo que hacen es mover a las cucarachas, las mueven porque las genera mucha repulsión y entonces lo que hacen es hacerlas cambiar de sitio y los sitios a los que se refugian son lugares de este estilo, lugares que uno no se imagina. También monitorizamos en el interior del microondas, incluso aquí se monitoriza. Repetimos que esto es algo que tiene que hacer una empresa si va a su casa, es decir, utilice líquido, utilice gel, tiene que hacerlo, esto no es opcional. Y ahora vamos a proceder a puntear gel en el cajeado, ¿de acuerdo? En la chapa. Es una chapa que para ponerla tiene su pequeño truco y es que tiene una serie de pestañas, aquí podemos ver, son estas pestañitas, esta pestañita de aquí, ¿de acuerdo? Que tiene una en lateral, una en la parte de superior y otra en el otro lateral. Esas pestañas se encajan con estos filos de chapa, ¿de acuerdo? Que es uno aquí y otro en el lateral, se ve el filo que lo voy a señalar ahora para que vean cuál es, este filo y este filo de aquí. Os digo esto más que nada para aplicadores, por si algún aplicador ve el vídeo le puede venir bien saber que se monta así para que no esté, como nosotros nos pasó, forcejeando con el primer microondas que desmontamos, que nos podemos tirar ahí media hora o más con un microondas y encima, pues bueno, pues además el cliente se cabrea porque el cliente teme que se lo vayamos a romper. Como puede ver, hay que flexionarlo, el microondas, hay que flexionar la tapa hacia los laterales, porque la tapa en cuanto la quitamos se abre, es decir, en vez de estar a 90 grados, se abre. Como puede verse es flexible y se queda abierta. Y esto de aquí hay que sujetarlo. Aquí yo lo sujeto yo por este lado para que David pueda hacerlo, eso es. Esto hacer una sola persona es bastante complicado, pasa una tontería, pero conviene tener 3 manos, porque una mano sujeta a un lado. Y una vez que tengamos la carcasa metida en los filos de chapa, en esta especie de rebabas de chapa que hemos hablado, es cuando empezaríamos a atornillarlo por detrás. Hay que sacarlo varias veces porque es relativamente complicado. De esto lo pone una máquina en la fábrica y bueno, es un ensamblaje sencillo en el sentido de que tiene pocos tornillos, pero complicado en el sentido de que la carcasa no mantiene su forma, es una grasa plegada y en cuanto la sacas se estira. Se estira, se abre, es más complicado el conseguir meterla, ¿de acuerdo? Tiene que coincidir las chapas interiores con estas rebabas que estamos viendo ahora. Ahí estamos. Ahora lo que hacemos es darle la vuelta, sostenerlo, eso, y primero atornillar el de abajo. Es decir, el tornillo de abajo, de momento no los apretamos, solo los superponemos, ¿de acuerdo? Para que no se nos vaya. Eso es. Eso es. Y aquí lo mismo, o sea, lo primero es flexionarlo, eso es, y poner este inferior. Que es, así evitamos que se nos salga porque como lo hagamos de arriba a abajo, y apretando primero los tornillos de arriba, nos va a costar mucho más. De hecho, ha hecho el amago de salirse precisamente por eso. Ahí estamos, perfecto. Y a partir de aquí pues efectuamos el cierre y vamos poniendo los diferentes tornillos. Ya habríamos terminado, es decir, esto es un tratamiento estándar con gel de una cocina. Ya habéis visto que es laborioso, que se tarda un tiempo y que bueno, si viene una persona, pues lógicamente entre que mueve electrodomésticos, desmonta, etcétera, y bueno, y en este caso hablemos de que estaba completamente vacío y limpio. No estando vacío y limpio, al menos los muebles, porque sí, evidentemente suciedad siempre vamos a encontrar debajo de la nevera, debajo del horno, debajo del fregaplatos, etcétera, pero por lo menos que estén limpios
los anaqueles, digamos, los muebles de la cocina y todas las baldas. Y con esto, bueno, pues ya hemos terminado y ya habría que revisar la cocina, pues pasado un tiempo, ya hablaríamos con los propietarios para ver si han visto algo y sobre todo para nosotros comprobar las trampas, que a fin de cuentas de qué se trata. De hecho, si ellos ven las trampas vacías, pues se habría terminado y no habría que volver. En caso de que las trampas aparecieran insectos, pues ya hablaríamos para generar intervenciones extras. Ya por último, pues bueno, básicamente lo único que hay que hacer es despejar, como es habitual, como ha venido diciendo David, los bajos de los muebles, especialmente la parte trasera de las patas, que es donde se acumula suciedad y no hay manera de limpiar en profundidad. Un momentito, a ver si conseguimos un poco de luz. David, ¿tiene más esta linterna a lo mejor? Vale. Y a ver si consigo enfocarlo bien para que se vea cómo la parte trasera de las patas siempre escapa de la acción de la escoba. Como he explicado antes, importante a la hora de barrer, limpiar las partes traseras de las patas. Este es el hidroconsejo número 1. El número 2, llevar un juego de puntas completo con modelos Torx para abrir electrodomésticos, que lo utilizan las marcas como tornillos de seguridad para evitar que la gente en casa los desmonte. Vale, una vez que eso está limpio, esta es la cantidad de suciedad que hemos sacado de 2 patas. Para que vean que una vez que se barre se acumula bastante detrás de ellas. una vez barrido, pues lo que va a hacer David es pulverizar emulsionable, o sea, insecticida con disolvente acuoso, en el suelo. Voy a por la máscara. Para evitar que las cucarachas se nos muevan de esa zona, ya lo que hacemos es obligarlas a transitar sobre una insecticida de contacto, que lo que hace es exponerlas a través de la cutícula de las patas, y eso hace que vayan muriendo. Es una manera de acelerar el proceso, no sería estrictamente necesario, pero aceleramos la reducción. Importante, cada vez que se pulverice, colocarse la máscara. Sobre todo en la zona de los motores, donde si están los ventiladores enchufados, el propio ventilador puede devolverte parte del producto. Eso lo vamos a ver sobre todo cuando hagamos el próximo tutorial en un bar, porque ahí sí que los motores son más potentes y tienen ventilador, porque las neveras domésticas no suelen tener ventilador, pero los tacones frigoríficos de los bares suelen tener compresores más potentes y sí que tienen ventilador, además con aspas metálicas, nos podemos cortar los dedos, etcétera. Ya hablaremos de eso en la próxima entrega. Nos queda esa parte de los bajos, la parte bajo del fregadero. Y bajo el horno. Ya por último David va a poner unos puntitos de gel en la ventilación del gas, obligatoria en todas las cocinas, porque por ahí las cucarachas transitan entre pisos. Cuando hay un piso infestado, a veces las cucarachas pasan al piso superior o inferior por la fachada a través de estas ventilaciones que son obligatorias, es decir, que las tienen que tener todas las cocinas. Solamente no hace falta que sean muchos puntos, simplemente unos pocos puntos por si acaso por aquí hay alguna cucaracha, o entra o sale alguna cucaracha desde o hacia los pisos. Enchufes y bueno, en general mecanismos eléctricos. Vamos a barrer
todo lo que hemos sacado de debajo de los muebles. Para que vean lo que puede salir de una cocina pequeña. Es decir, si estuviéramos hablando de una cocina más grande o ya de cocina de hostelería, pues las cantidades de residuos son muy importantes. Pues con esto ya nos despediríamos, porque habríamos prácticamente terminado de tratar la cocina. Una cocina típica de una vivienda, puede variar que sea un poquito más grande, un poquito menos grande, pero bueno, básicamente todos los elementos son comunes a cualquier cocina, es decir, anaqueles, lavadora, horno, la parte de abajo del fregadero, una nevera, un fregaplatos, una campana extractora y también una caldera. La caldera, lo habitual, lo lógico es siempre tratarla desde abajo, accedemos al mecanismo y pulverizamos laca. La laca insecticida se puede pulverizar por dentro de la caldera sin dañarla. En este caso no lo vamos a hacer porque vamos a trampearlo y porque realmente el nivel de infestación no lo justifica. Pero lo normal es retirar la carcasa de la caldera y tratar con gel la parte interior de la carcasa, o bien el interior directamente con laca insecticida, porque bueno, todo lo que sean aparatos tiene que ser laca insecticida, no puede ser emulsionable. El emulsionable es base agua para suelos y paredes, superficies, o bien desagües, arquetas, mientras que la laca queda reservada para, sobre todo para partes metálicas y en general para cualquier tipo de circuito eléctrico o aparato. Vamos a proceder a recoger todos nuestros cacharritos que hemos utilizado hoy. Ponemos el tapón a gel. Para que no se seque y no pierda atractivo. Desmontamos la pistola. Guardamos los destornilladores. Si les viene a su casa un aplicador sin destornilladores, ya saben que no va a hacer ciertas cosas. Guardamos los guantes, que no se nos olvide nada. Todo eso es para tirar, que son los papeles de las trampas. Guardamos la punta. Que lo hacemos todo para dejarle a la señora la cocina en las mismas condiciones que nos la ha dejado ella. Y bueno, hidromaníacos, este ha sido nuestro primer tutorial sobre cucarachas en un piso. Nos vemos en el próximo.